¿Cuál es la definición que nosotros damos a la generación que nosotros hoy estamos viviendo, del cual somos parte? Tú y yo vivimos en esta generación. Hay algunos nombres para distintas generaciones, ¿verdad? Generación X, generación Y, generación Z, centennials, en fin. Cada generación tiene sus propias características. Sin embargo, una de las cosas que nosotros estamos viviendo en nuestra actualidad, en la generación nuestra de jóvenes, de adolescentes, de niños que están creciendo y de adultos que están acompañando, donde cada vez se escandalizan y cada vez sienten miedo porque la generación que estamos viviendo, alguien puede colocarla como una generación enloquecida, como una generación que ya no sabe qué cosa es lo que quiere, una generación que nada le satisface. Y si te das cuenta, en nuestra actualidad tenemos tantos medios, tenemos las mejores y las mayores construcciones, tenemos los mejores edificios, pero menos calidad de vida. Tenemos mejores monumentos, mejores casas construidas a manos, pero menos hogares felices. Construimos mejores colchones, pero la gente tiene más o tiene menos sueño. Construimos mejor tecnología, pero la gente se comunica menos. Hay menos contacto, hay mayor carencia. Parece que a medida que la tecnología y la ciencia avanzó trayendo mayor comodidad para el ser humano fue perdiendo cada vez la paz. Porque la paz interna no se basa en lo que la ciencia puede ofrecer, en lo que el mundo pueda lograr, en lo que la tecnología nos pueda dar. La paz interna que nos hace realmente seres humanos, que podamos amarnos, que podamos valorar la vida. Solo eso lo puede hacer Dios en el corazón del ser humano, nadie más que ello. Ahora, querido, cuando hablamos acerca de nuestra generación actual, sin duda alguien colocó a nuestra generación como una generación enferma. No solamente porque hay cantidad de enfermedades que el ser humano intenta controlar, que intenta sobrevivir, que amenaza la vida del ser humano, sino que aparte de las enfermedades físicas, esta es la generación que sufre mayor enfermedad mental, ansiedad, crisis de pánico, depresión. Esta es la generación que menos ama la vida y más está amando la muerte. Esta es la generación que en lugar de ver la realidad con sus propios ojos, ya no mira con sus ojos, mira con sus caprichos, mira con su egoísmo, mira con sus intereses. Esta es la humanidad que cada vez se enloquece y al perder el sentido ya no sabe qué hacer, ya no valora más la vida de los seres humanos. Hoy la sociedad está valorando más los objetos que la vida de las personas. Hay personas incluso que pierden la vida por una billetera, por un celular, por algo insignificante, porque en esta generación la vida ha perdido su verdadero valor. Y la realidad de este mundo se ve como un videojuego donde lo que ha de suceder va a acontecer. Por eso yo me atrevo a llamar a esta generación la generación peligrosa. Y yo tengo un sustento para eso. Porque la Biblia hablaba de una generación, no colocándolo con letras del abecedario, no diciendo que era una generación de millennials, no diciendo que esto era X, Y, centennials, etc. La Biblia hablaba de una generación peligrosa, pero esta generación no es la primera que actúa con tanta maldad en el corazón. Cuando yo voy para la Biblia encuentro en el libro de Génesis, en el libro de los orígenes, una generación parecida a la nuestra. En el capítulo 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hay dos expresiones que de aquí me llama la atención. La maldad era tanta porque el pecado se instaló en el corazón del ser humano. Y cuando el pecado se instala en el corazón, toda la capacidad, la habilidad, la inteligencia que Dios le da, lo usa solamente para planificar y para ejecutar el mal, para abrir heridas, para destruir
destruir sueños, planes, proyectos, personas. Entonces llega un momento en la historia que esta generación que dio la espalda a Dios, que sacó a Dios de sus vidas, de sus familias, de su trabajo, de su existencia, se reveló a tal punto que la maldad era tanta sobre la tierra, que no había nada bueno que estos hombres pudiesen hacer, que un día Dios decidió poner un final a esa generación. Y Dios colocó un final a esta generación con el diluvio. Y tú conoces la historia que Dios llama a un hombre llamado Noé. Durante 120 años predicó de que esa generación iba a ser destruida. Y la gente solamente se burlaba. Mas Dios coloca un límite a la maldad humana. Ahora, es interesante cómo Jesús toma la misma figura de esa generación antediluviana para decir que sería la generación última, la nuestra, aquella generación que viviría en el tiempo del fin. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 24, yo encuentro una declaración impresionante de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice así: así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que llegó la destrucción o llegó el diluvio. Me llama la atención la manera como Dios traslada un acontecimiento ya realizado. Dice, así será aquella última generación. Y hay dos cosas que aquí Jesús resalta. Y dice, ¿qué estaba haciendo esa generación? Jesús aquí no dice esa generación tenía la maldad al extremo. Jesús coloca bajo otra figura. ¿Y cuál es la figura que Jesús coloca? Era una generación entregada al placer. Una generación que ya no veía, ya no sentía, perdió la sensibilidad del llamado del Espíritu de Dios. Cuando dice que era una generación que se casaba y se daba en casamiento, no está hablando del matrimonio, porque el matrimonio es algo tan sagrado. Cuando dice que comí y bebía, no está hablando de los alimentos que consumimos, porque de eso tenemos que valernos para sobrevivir. Jesús está hablando de cómo el ser humano trasladaría aquello que Dios lo creó perfecto y lo desvirtuaría. Por ejemplo, hoy tenemos familias que ya no son compuestas por un hombre y una mujer. A eso se está refiriendo Jesús, como la inmoralidad tomó parte de la vida, de la existencia. Cuando habla de comida y bebida, está hablando de cómo el ser humano da rienda suelta a sus sentidos, a su capricho, a su egoísmo. Por lo tanto, la maldad crece, el ser humano se enceguece. Y sabes, cuando yo avanzo leyendo en la Biblia, encuentro en el libro de Segunda de Pedro una declaración impresionante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Presta atención a lo que dice aquí la Biblia. Porque el mundo de entonces, hablando de la generación de Noé, la Biblia dice, pereció abnegado en agua. Ojo. Ya ocurrió un diluvio por la maldad extrema, ¿correcto? Jesús dice que la última generación tendría la misma maldad que esa generación, que la generación antediluviana. Y ahora segunda de Pedro capítulo 3 dice, el mundo ya fue destruido con agua. Ahora, él dice, espera un momento, versículo 7. Ahora los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escúchame una cosa, la maldad no tendrá la última palabra. La muerte no tiene la última palabra porque Cristo ya lo venció y lo derrotó bajando a la misma sepultura. Cristo venció a la muerte en su propio terreno. Un día la muerte morirá. Y esa es nuestra esperanza. Hoy parece que la maldad ha crecido tanto y parece que gana al bien porque la maldad hace mucho ruido. Y cada vez que la maldad hace ruido, da escalofrío, porque encontramos noticias tan desagradables y desastrosas como esta. Sin embargo,
Dios trabaja en silencio y en el plan de Dios está acabar con la maldad y con todos aquellos que se aferran a la maldad. Y fíjate una cosa, la Biblia dice que así como Dios destruyó con agua esa generación donde la maldad era tan extrema, ahora los cielos, la tierra está reservada para poder acabar con la maldad, porque con fuego se terminará la maldad. Dios no preparó el fuego para destruir al ser humano. Dios preparó el fuego para purificar la tierra y para poder acabar con la maldad y el autor de la maldad, que es Satanás. El fuego no está reservado para el ser humano. Lamentablemente hay personas que se aferran a la maldad, que en lugar de buscar a Cristo, hace que la maldad pueda crecer en su vida y finalmente Dios tiene que destruirlos porque no hay manera de separar la maldad de la vida que está, o la maldad encarnada en la vida de los seres humanos. Querido, es triste. Ahora, esta generación ya está llegando a ese límite, ya llegó a su límite. Cuando voy al libro de 2 de Timoteo, el capítulo 4, yo encuentro lo que Pablo está describiendo. Es prácticamente lo que las noticias de hoy en día narran durante cada momento, cada hora. Mira el capítulo 3 del libro de 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los últimos días habrá una generación peligrosa. Yo puedo llamar a esta generación de generación P, la generación de mayor peligro, la generación donde tú no sabes si cuando sales de casa vas a volver. Y no necesitas tener un enemigo, no necesitas estar enfermo. Alguien puede salir y en su locura empezar a tirar balas por todo lado y tú puedes ser herido y puedes ser muerto. Hay personas en este mundo con tanta maldad que quitan la vida y la paz de los seres humanos. Dios no es el autor de la maldad. Sin embargo, la maldad hoy es el megáfono de Dios para decir: este mundo llegó a su final. Es la manera como tú debes concientizarte y despertar, abrir los ojos diciendo: estoy viviendo en el tiempo del fin. Y aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo: tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué significa eso? Gente insensible, que pierde el valor de la vida. Gente que ya no sabe lo que quiere, gente que pierde toda sensibilidad, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa es la generación que nos ha tocado vivir. Esa es la generación P. Esta es la generación peligrosa. Y Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 12, que en el tiempo del fin, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Tú ya te diste cuenta la indiferencia que hay en el mundo? ¿Ya te diste cuenta que tú y yo estamos expuestos a la muerte cada segundo de nuestra vida? Hoy estás mirando este programa por televisión, estás escuchando por radio, o estás mirando por YouTube o por Facebook. Hoy estás vivo, pero tú no sabes si en una hora más vas a continuar vivo. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú estás preparado para morir hoy? Probablemente sea una de las preguntas más tristes que los seres humanos podemos escuchar. Porque todos estamos cargados de sueños, de planes, y nos aferramos a la vida porque Dios nos ha creado para vivir. Dios no nos creó para este mundo de dolor. Dios nos creó para un mundo mejor. Y las cosas que están sucediendo en este mundo es el grito de Dios diciendo: tú no fuiste creado para este mundo. Yo creé un mundo mejor y quiero que te prepares porque ya vengo para colocar punto final a la maldad y para llevarte a tu verdadero hogar. ¿Estás preparado? Ahora la pregunta todavía no fue respondida. ¿Tú estás preparado? Si hoy tuvieses que morir, ¿cuál es el último post que dejarías allí en tu Facebook? ¿Cuál es la última palabra que dejarías como legado? ¿Qué cosa es lo que hay en tu corazón? ¿Hay paz? ¿Hay odio? ¿Hay venganza?
La vida es tan corta que no hay tiempo para postergar decisiones tan importantes como la decisión de que nuestra vida pueda tener el mayor seguro, es decir, que puede estar en las manos de Dios. Si tú tuvieras que morir hoy, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es el camino que has elegido? Mírate a un espejo, mira la vida que estás llevando. Mira el camino que has elegido. Mira la droga que te está consumiendo, el alcohol que te está destruyendo, la vida que estás llevando. Ese no es el ideal de Dios. Y Dios quiere colocar en ti esperanza y decirte, en medio de tiempos peligrosos, yo soy tu seguridad, pero aún si pierdes la vida, prepárate para morir. Santiago capítulo 4 dice, ¿qué es la vida? La vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así es la vida. Hoy despertamos diciendo será un gran día, mas no sabemos si vamos a anochecer. En la noche decimos hasta mañana, mas no sabemos si vamos a amanecer. Porque cada 8 segundos una persona muere. Cada 40 segundos una persona se suicida. ¿Y cuántos crímenes, asesinatos, actos de violencia existen en el mundo? ¿Cuántos accidentes, cuántas tragedias? Dime, ¿estás preparado? Si no lo estás, es hora de volver a Cristo. Es hora de correr a Cristo, Él es la vida. Aférrate a Él, porque aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, un día resucitará para vivir eternamente con Él. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Querido Dios, entregamos nuestra vida porque tú eres nuestra mayor seguridad en un mundo tan peligroso. La maldad ya llegó a su límite. Estamos en el tiempo final y nuestra mayor esperanza es que pronto vendrás para colocar un punto final al dolor, a la muerte, a las lágrimas, a las tragedias, aquello que tanto nos atemoriza. Mas hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Yo te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo la verdad que Dios tiene para ti. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.